En este video vamos a desarrollar la Revolución Francesa junto con mi grupo integrado por Cuellar Jacqueline, Cruz Julieta, Quiña Manuel, Sánchez Antonella y Sosa Belén. A continuación voy a hablar de la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Fue un conflicto social, político, con periodos de violencia, que convulsionó a Francia y a otras naciones de Europa. Va desde el año de 1789 al año 1819. ¿Cómo llegamos a ella? Una de las causas principales es la situación política deteriorada. Francia atravesaba fuertes crisis económicas, situaciones de guerra y de mala cosecha, la caída del comercio y derroches por parte del rey y de la corte. La Revolución Francesa, nutrida por las ideas de la Ilustración, marcan el fin del feudalismo, y con ella caduca la forma como estaba organizada la sociedad en la Edad Media. Además, significa el fin del absolutismo como forma de gobierno y le da lugar a la conformación del Estado moderno. Las causas de este acontecimiento son porque Francia estaba dividida en tres estados. El primer estado, conformado por el que era dueño de grandes riquezas y privilegios. Ellos no pagaban impuestos, pero exigían el diezmo. Eran poseedores de grandes extensiones de tierras que los convertían en los más grandes terratenientes de Francia. El bajo clero ejercía su misión en provincia y estaba mucho más ligado al pueblo. El segundo estado, que sería la nobleza, que estaba dividida en la gran nobleza, que poseía de enorme riqueza, como también formaba parte la pequeña nobleza, que residía en provincias con menores recursos. El tercer estado, o estado llano, constituida por la población que carecía de privilegio. Estos eran la burguesía, comerciantes y dueños de fábrica. Sobre esto recaían los impuestos del Estado francés. Esto generaba malestar y exigían cambios. En ese entonces, Francia estaba pasando una situación de guerra y malas cosechas. Por ejemplo, la caída del comercio que provocó la miseria. Luis XVI convocó a los Estados Generales del Reino a una asamblea consecutiva. La convocatoria fue exigida por los privilegiados, clero y nobleza, los cuales se negaban a pagar tributos para ayudar a la crisis económica. Etapa monárquica. De 1789 a septiembre de 1792. Durante este periodo el tercer estado quiso aprovechar para presentar peticiones que favorecieran al pueblo, no siendo estas del gusto del rey y la nobleza, oponiéndose el rey a todas reformas, negándose y negando el derecho al voto por cabeza. Luis XVI ordenó que los estados seccionaran por separado, lo que molestó al tercer estado. Como el rey mandó a clausurar las salas de secciones, la asamblea ocupó la sala de juegos para seccionar allí. Los diputados juraron no separarse hasta haber dado una constitución a Francia, decretando además la inviolabilidad de los representantes. Luis XVI tuvo que acceder ante los acontecimientos e invitando a que se seccionaran juntos los tres estados, y fue así que surgió la Asamblea Constituyente. La Constitución de 1791, de tenencia monárquica, sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como igualmente la existencia de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. De este modo, el rey dejó de tener autoridad. Se promulgó la Constitución Civil del Clero, por lo que los bienes de la Iglesia pasaban a poder del Estado y el nombramiento de las autoridades eclesiásticas se harían en adelante por la elección del pueblo, provocando así la ruptura con la Iglesia de Roma. El rey, traicionando la revolución, pretendió huir al extranjero para unirse a los ejércitos europeos coaligados contra Francia, pero fue intervenido cerca de la frontera y encerrado en el Palacio de las Tullerías.
de la Revolución Francesa, que se divide en etapas. La Asamblea Legislativa de 1791 y 1792, la Asamblea se mostró hostil a la monarquía y tomó bajo su control la guerra revolucionaria contra los ejércitos extranjeros de 1792. Esto, si bien es porque el rey desde su prisión en las Tullerías conspiraba secretamente contra Francia revolucionaria, pero fue neutralizado. La prisión del rey y las guerras externas crearon posiciones políticas diferenciadas ante los representantes de la Asamblea. Los fuldenses, partidarios de un arreglo con el rey y sus partidarios, los jacobinos que planteaban la ruptura total y los girondinos más moderados, quienes se harían finalmente con el control político de la Asamblea. Aquí, en esta etapa republicana, si bien al disolverse la Asamblea Constituyente entre 1792 y 1795, se formó otra asamblea denominada la Convención Nacional. En sus decretos principales fueron el decreto la abolición de la monarquía y proclamó la república. También se sancionó el sufragio universal, derecho de voto para todo ciudadano, procesó y ordenó a muerte Luis XVI, ejecución que se realizó el 21 de enero de 1793. También entre esos se estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita. También se fundó la escuela normal, maestros, la escuela politécnica, ingeniero, la salud, médicos, la de artes y oficios, la de Bibliotecas Nacional y el Museo del Louvre, entre otras. Bien, para finalizar el tema, vamos a hablar que el directorio de 1795 y 1799, antes de clausurar sus secciones, la Convención Nacional promulgó la Constitución del año 1795, que establecía el directorio gobierno republicano moderado, división de poderes.